Señor, en todos estos años que hemos estado aquí hablando con ustedes, con algunos, ¿verdad? Hemos dicho cosas, por ejemplo, que no tomamos en cuenta la importancia que tienen 3 celulitas en la sociedad y en los campos de República Dominicana: el maestro, el cura y el policía. Con los curas baja un poquito porque ya no hay suficiente para que estén en todas partes, pero era importante para tomar una decisión de cómo piensa la gente irse a esas unidades diferentes. Un policía, el orden; un maestro, la educación; y un cura, la cultura y la religión. Independientemente de lo que le dice el artículo 50, o le decía el artículo 55, de los que los presidentes son prácticamente reyes, hay 3 posiciones que repetimos y repetimos, que se comportan como raíces fibrosas en el suelo. Una es la Fiscalía del Distrito Nacional, cuando el distrito era el Gran Santo Domingo. Ahí se presentaban todo tipo de problemas que usted se puede imaginar. Segundo, ahora el Ministerio de Medio Ambiente. Medio Ambiente tiene que ver con todo. Y lo tercero es el tema que vamos a tratar con una figura que yo creo que es la mamá del Departamento de la Defensa del Consumidor, que es Altagracia Paulino. Ese departamento tiene que ver con lo que quiera ver. Cuando ella estaba, habló hasta de la letra chiquita de la tarjeta de crédito, del precio del gas, cosas que nadie se imaginaba. O sea, naturalmente es imposible, con recursos limitados, poder ir a una tienda a revisar si el especial del día se corresponde con lo que recibe el consumidor cuando va a buscar. El consumidor tiene que ver con todo, con el banco, con la pensión, con la jubilación, con todo. Hoy solamente vamos a hablar con Altagracia, que comenzó antes de ser directora. Comenzó con el consumidor, un programa que creo que todavía está vigente en el 11. Y vamos a hablar con Luis Holguín, que es psicólogo, miembro de la Fundación Sinergia Social, y Altagracia Paulina, que es presidente del Observatorio Nacional de Protección de los Consumidores. Le damos la bienvenida, le agradecemos muchísimo. Vamos a tratar un tema específico. Michelle. Bien, vamos a dar las gracias por traernos este tema y sobre todo, ¿cuál es la situación actual de la necesidad de modificar la ley 8701? Todos vemos que se han hecho, ya tiene varios años de ejecución de trabajo esta ley. Encontramos muchísimos problemas. Hoy mismo me llama a mí la atención el que dice que la ley de seguridad social solo tiene 2 problemas: la salud y las pensiones. Casi nada. Y digo yo, pero son 3 cosas que tiene. Lo único que no tiene es el accidente de trabajo, el problema. Digo yo, esto es un tema que hay que discutirlo y ojalá que no entremos en un proceso de volver a hacerle parchos, porque ya el año pasado se hizo una adecuación necesaria porque no podíamos esperar toda la vida para hacer lo que se hizo, pero ahora parece que nos abocamos a una reforma completa necesaria. Inclusive he visto que el ministro de Trabajo ha dicho que se va a consensuar lo que serían estos cambios. Desde el punto de vista del Observatorio de Protección de los Consumidores y de ustedes, ¿cuál es la necesidad y cuáles son los principales problemas que tenemos que trabajar en esta ley? Bueno, gracias por invitarnos. La verdad es que la ley 8701 fue vista como la panacea para el problema de salud. La panacea, o sea,
el instrumento para implementar lo que se llama justicia social. El discurso que se enarboló aquí después de la dictadura. La justicia social. Yo misma creía que iba a ser así. Hace 20 años que se aprobó la ley y yo me sentía reivindicada en eso. ¿Qué sucede en la aplicación de la ley? 2011, ¿verdad? El 2001. El 2001, hace 20 años que se aprobó esa ley. Y el sistema de pensión empezó en el 2003. O sea, dos cuestiones fundamentales de esa ley, lo que usted decía ahorita, son la falla mayor que tiene, la falencia. O sea, es una cosa increíble. Por ejemplo, ustedes recuerdan que Claudio Camaño murió porque fue a 3 sitios herido y se desangró hasta que los recibieron en un sitio, porque el seguro médico no estaba en los sitios donde él fue. Y la gente rebotada de las emergencias, porque el seguro no cubre ahí. O sea, eso es violar el derecho a la salud. O sea, en vez de aquí aplicar un derecho humano fundamental, que es la salud, aquí te rebotan de cualquier sitio, porque el seguro médico que tú tienes, la ARS, no está afiliada a ese sí, pero centro. usted está hablando, por ejemplo, de problemas que son de salud, pero no sé si aquí hicimos un programa, no sé si Carlos recuerda, hace 2 semanas, donde hablamos, por ejemplo, de que cuando usted cumple su edad de pensión, entonces usted pierde su seguro de salud. O sea, aquí hay problemas estructurales en esa ley, sí, fundamentales, que van más allá inclusive de la cobertura. Sí. Estamos hablando de perder cobertura. Sí. ¿Qué usted dice a eso? De la pensión. Yo creo que el aspecto importante que nosotros nos estamos concentrando ahora es en los pensionados. Y justamente tú señalas un aspecto importante, y es el de que los pensionados pierden la cobertura del seguro médico que tenían cuando eran empleados en su vida laboral, digamos, antes de pensionarse. Y es que los pensionados realmente coinciden en los dos aspectos, tanto en los beneficios, las prestaciones del seguro de salud, como la de pensiones. Deberían suplir. Lo que estamos viendo es que algunos de los aspectos que necesitan ser mejorados, y es importante destacar, Michelle, que aunque se debe hacer y se está buscando hacer una reforma integral de la ley de seguridad social, es muy importante que esa reforma integral toque los aspectos específicos en cada uno de los componentes del sistema de seguridad social. Y por eso nosotros insistimos en algunos de los puntos que tienen que tocarse desde el punto de vista del pensionado. Uno de ellos tiene que ver con la negación que se le hace de sus derechos fundamentales a las personas que se afiliaron con menos de 45 años de edad, pero que al igual que los de 45 o más años, no van a poder acumular las 360 cotizaciones en su vida laboral. ¿Qué se le niega? ¿Devolverle su dinero antes de tiempo? Ni se le permite devolverle su dinero en un solo pago, solamente se le permite devolvérselo con un programa de pagos prorrateados me llama la atención también que yo pensaba el otro día, pensaba cotizar los meses que me faltaban si yo para poder entrar dentro del proceso de pensión, y no se puede. Sí, hay un impasse, pero es algo de lo que debe contemplarse, porque las personas que entraron con pocos años, pocos meses de diferencia de los 45 años, podrían compensar los que entraron con pocos años, 31, 35 años, podrían con algunos pagos compensar las 360 cotizaciones. ¿Se puede? Sí, se podría con la figura, porque la figura está creada, lo que no se ha instrumentado, habilitado. Pero realmente una persona que se afilie al sistema de pensiones con 31 años o 44, tendría que trabajar 30 años más para lograr acumular las 360 cotizaciones. Doña Altagracia, la participación de ustedes, yo digo que aquí se cambian leyes y uno ve de que vista pública de esto o la reforma, el pacto eléctrico.
¿Qué participación tienen ustedes, por ejemplo, que están trabajando por mí, como la voz de nosotros en esta discusión a la que nos abocamos? Tenemos participación porque no hacemos nada con defendernos en los medios de comunicación si no podemos bregar en el Congreso o en los ministerios correspondientes donde se van a trabajar esas comisiones para modificar la ley. Mira, aquí hay un problema serio que es el problema político. Aquí las decisiones son políticas. O sea, tú puedes consensuar lo que sea y al final se impone el criterio político del partido que está gobernando, del que tenga la más fuerza, y también los convenios internos entre los integrantes del Congreso. O sea, no se mira hacia horizontal, sino vertical el asunto. Entonces, con el tema yo quiero puntualizar, antes de seguir con ese pensamiento, de que hay gente que le faltaba un día para cumplir los 45 años y tiene su dinero acumulado y no se lo quieren entregar. Entonces la ley de seguridad social no tiene reglamento. Una ley con 20 años no tiene un reglamento. ¿Y qué hace el Consejo? Que emite resoluciones. Por ejemplo, había una resolución que establecía que los descendientes, la pensión que le tocaba era después de 2 años la perdían. Eso se corrigió y lo pusieron a 8 años. Pero nadie tiene que quedarse con el dinero de nadie. Me refiero a la pensión de sobrevivencia. O sea, si se muere el cónyuge... Porque hay que devolvérselo. Tienen que devolvérselo. Eso es injusto. Eso no puede quedarse nadie con ese dinero. Entonces, dentro aunque de sea esos un centavo. puntos, ¿cuáles son los principales puntos que ustedes tienen? El tema de la salud cuando la persona llega a las pensiones. Sí. El tema de la devolución de los recursos que estén cotizados al momento de que se llega a la pensión, si uno no ha llegado a la cantidad necesaria de muerte. Que se le quede, con respecto al tema de la pensión, nosotros estamos reivindicando que como no hay un reglamento, que el Consejo de la Seguridad Social emita una resolución que permita que a todos los que le faltaba entre un año y 6 meses, entre 6 meses y 1 año, para cumplir los 45, que la AFP le devuelva su dinero. Hay una gran cantidad de personas que le faltaba un día. Hay una amiga mía que le faltaban 9 días, a ti te faltaban 11 días para cumplir los 45 años, y él tiene 4 millones de pesos por ahí y no se lo quieren dar. Entonces yo creo que el Consejo de la Seguridad Social... Pero no es a los 60 que se lo devuelven. Sí, a los 60, pero los 45 años es una figura que establece la ley, que llaman para tener derecho al ingreso tardío. Porque eran 360 cotizaciones. Sí. Eso equivale a 30 años de trabajo. Sí. Entonces lo que planteamos es modificar ese 45 años, bajarlo hasta 31, de manera que las personas que no van a poder acumular las 360 cotizaciones tengan los derechos que establece esa figura. Entonces ese es uno de los puntos que estamos pidiendo. El otro, tú lo señalabas, es que los pensionados tengan derecho a la seguridad social. A la salud, el seguro de salud. A la salud. Al sistema de salud. Otro es que los empleados públicos que se rigen, están amparados por la ley 379, al cambiar, al tener establecido los 45 años, solo los que se ingresaron con 45 años pueden tener derecho, siguen teniendo derecho a la cobertura de la ley 379. Al bajar, como pedimos, ese año, pues otra población podría seguir teniendo ese derecho. Y también hay un límite. Esa ley 379 fue aprobada hace 40 años, en el 1981, y establece un tope máximo de 8 salarios. En el 81, la diferencia entre sueldo mínimo y máximo en el Estado era muy diferente a lo que es hoy. Hoy va desde 10,000 pesos hasta 300,000, más o menos. 8 salarios equivale a 80,000 pesos. Si tú tienes más de 100,000 pesos, el término de 8 salarios, es el límite de 8 salarios mínimos, te queda muy por debajo de lo que es la proporción que la ley, esa misma ley instituye según tu antigüedad. Y otro último punto que estamos planteando en la reforma con respecto a los pensionados tiene que ver con adecuar las prestaciones del seguro de salud a las condiciones de edad, de sexo, de enfermedades. Está hablando de las coberturas. De las coberturas, que sean diferenciales según ciertos parámetros. Es injusto que a un adulto mayor... Porque la salud, la seguridad social se diseñó para
jóvenes sanos, no para viejos enfermos. Pero es injusto, porque los adultos mayores tienen características diferentes y necesitan una oferta en las prestaciones de los servicios de salud que se acomode a eso. Y ese planteamiento que ustedes hacen, ustedes entienden, porque no hacemos nada con pedirlo, es sostenible. Sostenible económicamente, porque tú no le puedes decir a la Seguridad Social, por ejemplo, yo quiero que tú me devuelvas el 80% de mi último salario en pensión, sabiendo que eso no va a ser posible, que aquí vamos a recibir un 30, un 35% de nuestro último salario como pensión. Pero, ¿cómo hacemos? Eso no lo va a resolver la ley, sino la rentabilidad del proceso. Por ejemplo, en el caso de la salud, ¿no estaríamos pidiendo algo imposible? Yo creo que no necesariamente, porque es una población que tiene su proporción y lo que se hacen son los estudios que permiten ir organizando y compensando y distribuyendo las prestaciones según los grupos y las características de la población. Con respecto a la pensión, las demandas que estamos haciendo beneficiarían a un 25% de las personas que están afiliadas en las AFP. Es decir, que eso abarcaría a 1.045.870 personas. Hay un 60% de las personas afiliadas a las AFP que tiene menos de 31 años. Esas personas irán acumulando las cotizaciones necesarias para fluir con una pensión digna al término de su carrera laboral. También sería bueno que usted nos dijera cuál sería un planteamiento válido para esas personas que antes de completar las 360 cotizaciones se declaran independientes, es decir, pasan a la informalidad y dejan de cotizar. Entonces, actualmente, ¿qué le podría pasar a una persona y a qué podría aspirarse para que no haya perdido todo lo que tiene ahorrado? Ahí tiene que seguir cotizando, porque es aún desde la informalidad, para poder seguir, según lo que establece. Bueno, tendríamos que ver, porque tengo entendido que se puede afiliar a la Seguridad Social. Esa parte no la tengo clara. Está hablando de los informales. Sí. Lo informal que deja de cotizar porque ya no va a estar en una nómina. No hay forma todavía, porque el subsidiado, el contributivo subsidiado no está en ejecución. Hay algunas instituciones, algunos sectores sindicales, creo que el de transporte y eso, crearon una cuenta en la TCS para que los particulares de su sector pudieran ingresar, pero como particular... Y el que se va a vivir fuera del país también deja su cuarto, bueno, se le pierde. Bueno, tú dejas de cotizar, pero tu cuenta de CCI está incluida en el... Tiene que y estar. con la carga de informalidad que tenemos en el país, hemos debido ya haber articulado eso. Cuando ustedes ven esto y temas de modificación a la ley, es interesante hablar, por ejemplo, de la rentabilidad de las AFP. Aunque se trabajó con los porcentajes en la modificación de, creo que enero 2020, un poquito antes de la pandemia salió una modificación que le dio cierta autonomía a la Tesorería de la Seguridad Social y creo que regula un poquito más las comisiones, pero a mí personalmente me llama la atención de que una AFP te gana durante toda la vida que te maneja los recursos. Yo te diría a ti que los mismos porcentajes. Yo creo que si lo que buscamos es que los fondos sean más rentables, tú puedes decir, bueno, a partir del quinto año podrían reducir su rentabilidad, tanto de gastos administrativos como de rentabilidad, para que los fondos generen un poquito más para mi pensión. ¿Ustedes en eso van a trabajar? ¿Hacen alguna propuesta? Pues eso no está todavía previsto, pero eso es un buen punto para incluirlo dentro de la modificación de la ley, porque realmente, oye, con las lagunas que hemos descubierto en estos 20 años, y me satisface que el ministro de Trabajo, que es el presidente del Consejo, está en la mejor disposición, o sea, tiene vocación de que se modifique realmente la ley y que sea justa. Si eso se logra, podrían ser incluidas, o sea, es bueno este foro, es bueno este espacio,
porque las sugerencias que surgen, las ideas que surgen pueden ser favorables a que tengamos un sistema de verdad como debe ser, no un sistema realmente manco, que no satisface las necesidades de la gente. O sea, para mí resulta vergonzoso que faltándole a una gente un día para cumplir los 45 años no se le devuelva su dinero. O sea, no porque lo dice la ley, pero pueden emitir una resolución. Aquí, en base a resolución que se ha manejado la Seguridad Social, el Consejo así que se ha manejado, no hay ninguna. Entonces, realmente debe haber también más representación de los ciudadanos en el Consejo, más representación de los ciudadanos, claro. Sobre todo, tanto en el sistema de pensiones como en el sistema de las ARS. ¿Por qué? Porque somos los ciudadanos los que reciben ese servicio, malo o bueno. Entonces debe haber una mejor participación, no excluirlo ni del debate, ni de las decisiones que se toman, porque a veces se toman decisiones que realmente no toman en cuenta a la mayoría de la gente. Entonces es un grupito el que se beneficia, el que toma la decisión, y yo creo que estamos en un contexto global donde el ciudadano debe ser escuchado. Una indexación de lo que es, porque uno saca la cuenta a veces hasta con herramientas electrónicas que las mismas autoridades ponen a disposición, y uno se da cuenta de que al final de lo que le va a tocar a uno como pensión, ya cuando acabe la vida productiva, no va a dar ni siquiera para las medicinas que se va a tomar, ni para el alquiler de la casa, ni nada de eso. Para nada. Entonces el sistema es injusto. Mira, los jóvenes lo sostienen. Esta sociedad es fundamentalmente joven. Entonces cuando las personas llegan a los 65, 70 años de edad, que es cuando más necesitan medicamentos, o sea, sus derechos a seguir viviendo, se le niega, porque entonces con 8,000, tú que ganabas, qué sé yo, 60,000 pesos y te den una pensión de 8,000 pesos, ¿qué tú vas a hacer con eso? 8,000 pesos cuesta cualquier medicina para un diabético. Yo no creo que vayamos a quedar tan mal. Yo creo que vamos a quedar como un 20 el que ganaba 60. No. No necesariamente. No necesariamente. No. Cuando yo estaba en Proconsumidor había un empleado que había sido empleado de control de precios. Vivía en Santiago y ese señor quería pensionarse, queríamos pensionarlo, pero ¿qué pasa? Que él cayó cuando le calculamos, él ganaba 60,000 pesos. ¿Tú sabes cuánto le iban a tocar en la AFP? 4,500 pesos. Ay, y él dijo, déjenme ahí. Holguín, nos escriben aquí, nos dicen que hable un poquito más, que explique un poquito mejor el tema de lo que tiene que ver con los empleados públicos. ¿Cuál es la situación real? Porque quede claro lo que se solicitaría. La ley 379, que se aprobó en el 1981, establece que por antigüedad una persona que llega a los 60 años va a ir teniendo un porcentaje de su salario que va desde un 60, 65 hasta un 80% de su salario en los últimos 3 años. Pero ¿qué pasa? Que establece en unos párrafos que ese salario, esa pensión, ninguna pensión puede estar por debajo del salario mínimo ni por encima de la suma de 8 salarios. Entonces, ese límite, que pudo haber sido muy racional en el año 1981, yo estoy pidiendo incluso nóminas del año 1981 para hacer la comparación, porque quiero analizar la diferencia entre el sueldo mínimo pagado y el máximo con respecto a lo que es hoy. En el día de hoy tenemos 10,000 pesos como sueldo mínimo en el Estado y 300,000 más o menos como salario máximo. Entonces tenemos una amplitud que hace que ese límite de 8 salarios convierta la pensión en una pensión muy por debajo de lo que sería justo. Una persona que ha ganado 120,000, 150,000 pesos en los últimos años tendría una pensión de 80,000 pesos, que queda muy por debajo de los porcentajes. Hay un precedente importante, y es que en la ley orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores se habla de la pensión, se dice que se van a usar esos parámetros de la ley 379, pero elimina esa parte de los párrafos de los límites de los 8 salarios. Consideramos que eso es justo, pero es injusto que solo sea aplicable al Ministerio de Relaciones Exteriores, y lo que pedimos es que se aplique a todos los servidores públicos, de forma que se quede solamente la parte porcentual que establecen de acuerdo a la antigüedad de los servidores públicos. Carlos. Doña Altagracia,
así como usted vio ese caso de esa persona que por un día no le quieren dar la pensión, a mí me llegó un caso también de una persona que había trabajado toda su vida para el gobierno, pero en distintas instituciones. Él comenzó como policía, ahí duró un tiempo, pero sus últimos 16 años lo pasó en otra institución estatal, pero para fines de pensiones no les reconoce los 16 que ha pasado ahí, sino porque todavía prevalecen esos sistemas individuales de pensiones en algunos lugares. Sí, sí, ok, en base a eso es que no le quieren decir no te puedo pensionar porque tú lo que has estado aquí son 16 años. Pero también no sería necesario un mecanismo como para conmutar todo lo que son los servicios públicos de una gente. En el Estado sí. Sí. Tú haces Sí. Tú recoges todos los sitios, lo demuestras que tú vienes y te sale la pensión del Estado. Con la pensión del Estado. Si en la AFP también te sale, pero después de los 65 años, depende de lo que tú tengas acumulado y eso. De todas formas, la experiencia que don Luis plantea de la Cancillería puede ser incluida en la modificación de la ley y también que sean indexadas las pensiones. No, y también como establece la ley, cuadrar esto con los famosos empleados de carrera, que ahora hay un choque con eso entre la pensión, el empleado de carrera, son muchos los problemas con el Estado. Es posible que el caso que tú señalas tenga que ver con que entró con menos de 45 años de edad y que entonces solamente le están considerando el trabajo que ella tiene dentro de los 18 años que tiene ejercicio la AFP. Puede ser. A menos que esté trabajando, que los 16 años lo haya pasado en el Congreso o creo que en el Banco Central, Banco de Reserva, instituciones que son del Estado, pero que son autónomas y que tienen su propio fondo de pensiones. Sí. Que eso es su propio sistema en el Banco de Reservas, antes tú a los 20 años te podías pensionar del banco. Eso lo subieron a 25 y están cancelando a todo lo que está en el rango de 20 y 25 en estos Sí, pero hay muchas cosas que se debieran evaluar. Por ejemplo, el mismo tema de las edades. Yo creo que aquí ya se puede hablar de subirle a la gente, de poner la edad de retiro 5. A ver, si eso hace que el fondo, por lo menos como opción, que si eso hace que el fondo te suba, tú seguís cotizando, porque aquí ya los viejos son de 90 años, o sea, ya no son de 70 ni de 65. Sin embargo, no hemos logrado que la sociedad asuma ese razonamiento. Y entonces tú encuentras que ya a los 60 años es muy difícil. No quiere trabajar. No encuentras dónde trabajar. No le dan empleo. Entonces no es un asunto de que la persona de 60 años no quiere trabajar. Es un asunto de que se hace difícil. Pero mire, yo me reuní con una persona, un empresario de Estados Unidos, que me dijo en el día de ayer que él cotiza $900 al mes al Medicare, a su que ya él dijo, ¿y por qué tú dices? Bueno, yo gano bien, yo cotizo bien, y como es proporcional, por la edad que yo tengo, yo sigo trabajando y la cotización le sube. Dice, el gran problema de nosotros es el costo de la salud. Yo tengo 43 empleados y yo pago $23,000 mensuales de seguro médico. Y hay que pagar diferencias. O sea, si tú crees que nosotros estamos mal, imagínate allá con el tema del... ¿Hay alguna solicitud en lo que ustedes están proponiendo de lo que tiene que ver con el tema de la cesantía y el tema sobre todo, mira ahora en la pandemia, del seguro de desempleo? Bueno, la ley establece todo eso, sí, pero no se cumple. O sea, aquí el problema es que no hay quien tome la ley y diga, pues esto hay que cumplir. Pero cuando una gente no paga la TCS, viola la ley, pero cuando no se aplica la ley del otro lado también no se viola nada. Y eso sucede pero aquí. No pasa nada. Eso sucede aquí, no pasa nada. Ese es un grave problema. Ahí hay una necesidad imperiosa de que la entidad que el sistema creó para la defensa de los afiliados juegue su papel. La DIDA. Y supere una práctica que yo creo que la ha afectado, que es que se ha convertido en un simple centro de atención a usuarios, en donde representan los actores muy pasivamente y en donde no se defiende. Cuando digo defiende me refiero en todo el sentido de la palabra. Son las políticas públicas de arriba. Pero defendiendo al afiliado, porque su papel no es defender el sistema, no defender a las ARS, a las AFP o al Consejo, a nadie.
Su papel es jugar el rol que no pueden jugar los afiliados de forma individual. Y ese yo creo que ha sido el tema pendiente. Y el gran ausente en los 18 años que tiene el sistema corriendo, el sistema de pensiones, ha sido que esa defensa del afiliado no ha sido activa. Bien, finalmente nos quedan 2 minuticos, doña Altagracia. ¿Qué mensaje usted quiere dejar con relación a esta propuesta que ustedes tienen y qué vamos, el siguiente paso? Bueno, hay una propuesta que elaboró don Luis para incluirla en la modificación de la ley. Se le va a entregar a la comisión bicameral que está discutiendo la ley. En la propuesta están contenido casi todo lo que hemos tratado, incluyendo lo que ustedes las preguntas que ustedes han hecho. Yo creo que la comisión bicameral, que el Congreso debe abocarse a que la ley de seguridad social sea realmente un instrumento para la justicia social. Todavía nosotros no estamos al nivel de Estados Unidos, pero sí tenemos un Estado que garantiza la dignidad y el derecho de la gente. O sea, eso lo dice la Constitución. Yo creo que la DIDA debe jugar un papel en torno a eso, en torno a que la gente entienda que tiene derecho frente a la seguridad social y lo defienda y lo lleve y lleve el ocaso y presente todas las ideas que tiene que haber para que el sistema realmente funcione y hagan ello su función de información y defensa del afiliado de la seguridad social. Don Luis. Nosotros esperamos que los legisladores aprovechen esta oportunidad para hacer justicia y corregir esos aspectos que están afectando a los pensionados y a sus dependientes. Y el gobierno también asuma y vea esto una oportunidad de compensar y de restablecer los derechos que por un límite de 45 años que se estableció en la ley se le está conculcando, como dicen los abogados, se le están negando derechos fundamentales a toda la población de pensionados, de afiliados que tienen derecho a pensión y que hoy día tienen entre 49 años y 62 años de edad, que son los que entraron con menos de 45 años al sistema de pensiones. Bien. Luis Holguín, psicólogo, miembro de la Fundación Sinergia Social. Altagracia Paulino, presidenta del Observatorio Nacional de Protección a los Consumidores. Gracias por estar con nosotros. Ojalá que estas propuestas lleguen y que lleguen rápido para que puedan ser discutidas y evaluadas dentro de esta reforma a la Ley de la Seguridad Social. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Sí, gracias a usted. Gracias a ustedes.